Ahí te veo ya, Yannick. Vamos a esperar un poquito que se vayan uniendo. Ahí de a poquito, ahí te voy a buscar igual. Veo que de a poquito se van uniendo, como digo, siempre aparecen los ojitos allá arriba. Ahí ya le di la entrada a Yannick para que podamos empezar a conversar. Y bueno, y de a poquito nos vamos sumando. La idea, la idea hoy es conversar sobre, yo lo puse juegos teatrales, pero en realidad puede ser juegos teatrales, teatro y ESI. Ahí, Yannick, ya te mandé la invitación, es cuestión de que cuando la veas, que son las dos caritas, le des el OK y ya te podríamos ver. Bueno, como suelo hacer, ahí está, ahora sí, yo veía que decía que como que estaba pensando. Ahí Bueno, ahí estamos, está. ahí Yo estamos. igualmente, como suelo hacer, voy de a poquito, así, esperando que la gente se vaya sumando y contando un poquito. Contaba que le puse este nombre de juegos teatrales. En realidad puede ser juegos teatrales, puede ser teatro, pero sí este tema de pensarlo desde un poco desde la ESI. Bueno, y ahora que ya se sumaron, ya hay varios, voy a, me presento brevemente porque siempre hay, yo siempre digo, como dice la chiqui, siempre hay gente nueva. Yo soy Laura Canals, soy docente y licenciada en psicopedagogía y desarrollo este proyecto que se llama Poner en Juego, que está formado por juegos didácticos de mesa para abordar ese y talleres. Y hoy tengo de invitado a alguien que conocí hace un par de años, trabajando en conjunto. Después voy a contar un poco cómo también, yo digo que descubrí, en realidad no sé si es que descubrí, pero vi un poco esta beta que vos aplicabas en el teatro de la ESI, bueno, que conocía a Yannick y lo invité porque me pareció que era interesante esta mirada de lo teatral, lo educativo y la educación sexual integral. Así que bueno, presentate vos, contame un poquitito breve tu currículum y largamos. Yo ya tengo acá como varias cosas y varios ejes acá para que empecemos a conversar. Bueno, cómo no. Bueno, primero gracias por la invitación, por esa ahí Un placer. el encuentro. Y bueno, por siguiente, mi nombre es Yannick, Yannick Duplessis. Yo soy actor, soy docente hace varios años. Y bueno, me parece que está buenísimo el título que le pones, porque en realidad el teatro en definitiva y las artes tienen mucho que ver con el juego. En Uh principio, -huh. creo que es el principal motor. Pero bueno, dentro de eso hay un montón de cosas, ¿no? Uno podría pensar las artes en general, podría pensar las artes escénicas en particular, o el teatro en sí mismo, y cómo entra la docencia, ¿no? Cómo entra el aprendizaje y la identidad, o todas estas cosas, ¿no? Porque en realidad algo interesante es que, digamos, en las artes, los artistas, trabajamos con nuestra materia, ¿no? Trabajamos con nuestra habilidad y con cuestiones que parten del cuerpo, de lo corpóreo. Entonces, digamos que en realidad imparto esto, soy docente de esto y también lo aplico en mí. Yo soy artista, por eso soy hacedor, eh, pero me parece sumamente interesante la interacción con la información y con la praxis, ¿no? Cómo es la interacción entre la información y la praxis, cómo uno capitaliza eso y todo el tiempo está en transición, digamos. Pero Tal bueno, cual. sí. Bueno, ahí medio que tiraste, bueno, primero me encantó lo del hacedor, vos tenés como esas palabras, Ah, la sí, otra vez re. cuando cuando tuvimos nuestra charla previa, porque yo siempre hago estas charlas previas antes de armar los vivos, tenés así como varias palabras, ahora no las tengo a mano porque no me las dejé, me anoté otras cosas, pero seguro que las las vas a decir. Esto de hacedor me parece que está buenísimo. Y creo que lo dijiste con otras palabras, pero es un poco lo mismo que yo me planteé como desde dónde uno puede mirar, obviamente lo miro desde más lo educativo porque no soy actriz, porque no vengo de la cuestión más del teatro, pero sí quizás lo pienso desde lo educativo, que es un poco esta mirada como docente, ¿sí? Que uno tiene sobre sus estudiantes, sea la edad que tengan, vos en general vos trabajas más con adolescentes, pero podría ser también con niñas, entonces un poco como esta perspectiva,
que uno puede tener de mirada en ESI para trabajar lo teatral, que en realidad puede ser lo teatral, puede ser la plástica, la música, digamos, no importa qué rama. Y por otro lado, esto que vos decís del hacedor, ¿no? De la producción teatral. O sea, por un lado, yo pensaba, cuando vos la otra vez me comentabas, y podemos empezar un poco por ahí, que era lo que vos proponías desde lo teatral, vos me contabas que había mucho de, más allá de que obviamente pensás o planificás ciertas cosas, hay mucho de lo que va surgiendo, o sea, tenés como, yo lo comparaba hoy armando un poco con esto que los psicoanalistas hablan de esa atención flotante, ¿no? Como ese estar atento a lo que va surgiendo. Entonces, un poco tener una mirada o tener una perspectiva desde la ESI en esa mirada flotante, en ese prestar atención a lo que vaya surgiendo, y por otro lado lo que uno pueda proponer o lo que desde la docencia se pueda proponer como actividad puntual de ESI. ¿Cómo es esta primera mirada? ¿Qué cosas son las que vos como vas viendo en este hacer y cómo es tu hacer teatro con tus estudiantes? Bueno, está buenísimo, es todo un mundo. Mirá, yo Bueno, creo pero vamos a que tener que acotar, Yannick, sí, vamos a vamos tener a que tener que acotar, acotar. vamos a tener que acotar, vamos a tener que acotar. Bueno, no, en primera instancia lo que creo es que el primer vínculo, que para mí es una de las grandes palabras, ¿no? El vínculo, Esa era una. eh, sí, es una de las grandes a trabajar. Yo creo que es uno de los grandes pilares en general, ¿no? Como, como seres en tránsito y lo pedagógico me parece que tiene que fogonear en algún punto lo vincular, porque en realidad el vínculo yo lo plasmo mucho desde la interacción entre humanos, pero uno en realidad genera relación con el todo. Tal Eh, cual. entonces, me parece que una de las primeras preguntas que hago en general, digo, sean niñes de 12 años o sean, digo, ya adultos de 20, 30 años, yo pongo en relevancia, quizás como en contradicción a la persona en términos de entender cuál es la identidad que tienen, ¿no? ¿Quiénes son en primera instancia? Y en ese lugar empiezan Flor de pregunta. flor de pregunta, flor Flor, de flor. pregunta. Y que te debe abrir además como todo un abanico, un panorama, incluso laburando con adolescentes, ¿no? Quizás, digo, trabajar con quiénes son o cuál es la identidad es fuerte. Sí, a mí mi intención, más allá de esta primera pregunta, es empoderarlos, digamos, darles el poder de poder empezar de que no sea yo el que juzgo quiénes son, sino que sean ellos los que revelan esa información. Y en eso ya, en términos pedagógicos, es una información exultante, digamos, es muchísimo, porque hay una decisión, ¿no? En cómo presentarse, en cómo ellos empiezan a querer mostrarse. Y yo creo que esto pasa mucho en los adolescentes, pero nos pasa a todos que la identidad todo el tiempo está entre apelar a lo virtuoso y volverse defensiva, ¿no? Lo que somos, en lo que somos exitosos y que queremos todo el tiempo mostrarnos de ese lugar, y en cómo estamos todo el tiempo defendiéndonos de lo que no sabemos, de lo que es ajeno. Yo creo que lo pedagógico tiene que justamente poner en primer plano el accidente, el error, la imposibilidad, todo lo que no podemos comunicar, no lo que sí podemos comunicar, que eso es virtuoso y me parece que está en plano también, es una capa a tener en cuenta. Pero pienso que lo primero es poder generar la vincularidad entre los alumnos, sea el lenguaje que sea el teatral o etcétera, me parece que primero es poner en práctica la posibilidad de mirar y ser mirado, ¿no? Y que en todo caso el prejuicio no esté puesto en primer plano, sino que sea una descomposición desde la opinión. Porque yo puedo decir, bueno, vos sos una persona de rulos y eso me dice, y que tiene anteojos y eso me dice que sos de tal o cual manera, pero me parece que lo mejor que tenemos como posibilidad pedagógica es sorprendernos frente a eso. Y entonces esos lugares tienen que ver con marear un poco la cabeza en términos de competencias de la persona, de decir, tiene rulos, mi tía tenía rulas, entonces esta va a ser medio alocada. Entonces, esos lugares que nos limitan, yo creo que es la posibilidad, en primera instancia, de deconstruir esa falsa identidad para poder encontrar un espacio que nos permita jugar justamente y que nos revele otras posibilidades, ¿no? Hablábamos en ¿Y su momento. Sí. a ver, sin que sea una receta porque no es la idea, esto que vos decís,
¿Cómo lo vas construyendo? ¿Cómo lo vas trabajando en tus clases, en las escenas, en el espacio teatral que construyas con tus alumnos? ¿Cómo lo vas? Digo, es súper interesante lo que estás planteando, hay como un montón de vertientes, ¿no? Que uno podría ir tomando. Bueno, ¿cómo lo bajás a lo concreto? Esto que vos de alguna manera pensás en el momento o que tenés como forma de trabajo en lo teatral, porque quizás no es que lo pensás, ya me parece que lo tenés como muy incorporado, es tu forma, es tu manera de llevarlo teatral. ¿Cómo lo abordás con tus estudiantes? Tenés el grupo delante. ¿Cómo se trabaja esto? ¿Cómo se mueve esto que vos Bueno, planteás? primero exponiéndome yo, primero yo funcionando desde la verdad, digamos, no tratando de ser más inteligente que el receptor, sino yo ponerme en primera plana, y creo que una de las cosas que a mí me parece fundamental en términos docentes, y esto es una herramienta clara, es decir, yo todo lo que voy a exponer en este momento, sea teórico, sea técnico, sea de transición o de práctica, es algo que yo ya experimenté. O sea, y entonces me parece que es ponerse en un lugar de humildad, yo creo, de poder ponerse en práctica y visibilizarlo en términos de que el que está ahí no se vea exigido como para generar un resultado, sino para abrir una posibilidad. Y en todo Eso está caso, buenísimo porque es este planteo que vos hacés del no juzgar. Si vos te estás total, poniendo en esa posición, no estás, digo, hay algo que nos pasa a los docentes, y yo pensaba, y me lo anoté bien lo del vínculo, vos decías lo del vínculo, y en realidad los docentes se supone que construimos vínculos, pero es cierto que el docente, quizás en otras clases, en otro tipo de clases, el vínculo cuesta bastante más. Digo, en lo teatral es tu herramienta de trabajo y la necesitas. Y a veces los docentes nos posicionamos en lugares de juzgar, de estar observando desde, digo, el docente en general, que vos desde lo teatral te muevas o te posiciones de alguna manera en el mismo lugar, hace que, ahí lo veo clarísimo, lo que vos planteaste del no juzgar, porque vos te estás posicionando en un lugar de no juzgar. sí, sí, y entender algo fundamental, ¿eh? Podemos hablar de cuestiones más tácitas de qué ejercicios en lo teatral, pero me parece importante No, revelar no, pero está que, perfecto eso, está clarísimo. sí, y revelar que quizás en realidad en esta práctica, más allá del vínculo que uno pueda establecer, el juego en sí mismo, el juego que no es un lugar solemne para nada, no hay una información, digamos, no hay un lugar a donde llegar, sino que es un lugar que desparrama posibilidades. Me parece que lo interesante es entender el rol que tiene cada uno, el rol que tiene en ese lugar, y que el juego en sí mismo no es un espacio solamente, a veces se confunde juego como con un lugar recreativo, y esto está bueno para los Claro. docentes porque no es un lugar de recreación, ¿no? Juego, bueno, vamos a jugar. Parece que el juego tiene una gran responsabilidad de que entender el rol que tengo yo dentro de ese espacio y el poder que se me asigna. Porque el juego es una cantidad de posibilidades de las cuales yo tengo la posibilidad de construir información y darle una dirección a esa información, ¿no? Y ser parte o no ser parte, salirme o entrar. Y en eso también los docentes, me parece que tenemos un rol importante, que es de contener. Entonces, me parece que hay un buen eje que es valorizar por un lado y contener, ¿sí? Valorizar algo de lo que pasa, y sea lo que sea, ¿no? Porque pueden pasar cosas que súper transgresoras, súper eh, disruptivas en términos de lo que uno planificaba como información que le quiere dar al alumno, y la capacidad de los individuos, digo, de los nenes, de los adolescentes, de poder tomar eso y resignificarlo más allá de nosotros. Me parece que el hecho de fracasar en nuestros propósitos, creo que hay algo del teatro que está bueno, que es, uno planifica un montón de cosas y la posibilidad de que fracase eso, me parece que es algo que tenemos que poder aceptar, porque es la posibilidad de encontrar el lenguaje del otro, el lenguaje, digo, sea en lo teatral, digo, de validar el lenguaje no como algo racional, como algo que es vertical, sino como un lugar horizontal de posibilidades que uno dice, bueno, por acá también va, ¿no? Por acá también van, mira cómo me sorprende. Y creo que lo mejor que puede pasar en lo pedagógico y en lo artístico es sorprendernos con lo que, con lo que el otro comprende de lo que nosotros direccionamos, ¿no? De que se lo apropie. Eh, Esto que decís me encanta lo del fracasar porque, digo, más allá de que nos pueda servir, digo, que pueda servir desde el pensarlo teatral, me parece que nos sirve por ahí, creo que era Gaby, decía el lugar de enunciación de los docentes, ¿no?
justamente un poco cómo nos posicionamos. Me parece que esto que vos planteás del fracasar, que me encanta como término, eh, nos debería servir a todos, ¿no? A todos los docentes, más allá de que hagamos o no hagamos teatro, porque es justamente trabajar nuestras expectativas, y a veces, muchas veces nos pasa, ¿no? Esta cuestión de, bueno, yo planifiqué esto, y me ha pasado a mí más de una vez de contener un docente en un lugar más desde lo directivo, ¿no? Decir, bueno, a ver, pero lo que salió fue maravilloso, no salió lo que vos esperabas, pero salió otra cosa, otro proyecto, otra idea, y esto que vos tomás, que tiene que ver más con lo teatral, estaría buenísimo que lo pudiéramos tomar en general los docentes, ¿no? Que es como Sí, valorar el fracaso desde ese lugar. sí, lo que pasa es que genera, a nosotros como docentes nos genera un vértigo identitario también. Le digo, pero todo lo que yo me preparé para este momento, Tal y de cual, repente viene este pibe y me da vuelta todo. me lo da, tal Claro, cual. entonces yo creo que el mayor éxito, o por lo menos en donde yo encuentro lo valioso también de mí como docente, es que yo no soy el portador de la información, o sea, no soy el portador de la información. Me parece que soy el portador en mi rol de direccionar o de posibilitar. Y yo creo que la información se consolida, y yo me veo muy exitoso en eso, en términos de que hay una posibilidad de entender la corresponsabilidad, ¿no? La corresponsabilidad en términos de resultado, que en realidad es más experimentación, porque el proceso pedagógico es un espacio de experimentación. Y me parece que ahí es donde tienen que emerger todas las posibilidades, los conflictos, las dificultades, la máscara social que tiene cada alumno, que decir, bueno, yo soy esto, entonces yo vengo acá y me creo que yo puedo. Me parece que lo interesante es poder carnavalizar eso, ¿no? Que es algo de lo que hablábamos también, de decir, bueno, que se arme un poco de quilombo y de caos en términos, contenido obviamente, pero permitir el caos Sí, para que los que no tienen visualización o los que están condenados por el prejuicio o etcétera, empiecen a emerger tomando decisiones, direccionando sus trabajos. Y esto obviamente, de lenguaje teatral tiene un sentido, ¿no? Que tiene que ver con poder habitar, poder vivir y construir verdad fuera de lo real, digamos, ¿no? Y armar un ritual. Entonces, en ese plano, hay mucha competición. El fracaso es inmediato. El tema me parece que es entender el fracaso como procedimiento de aprendizaje. Yo siempre digo que o sea, en una obra de teatro es muy importante, cuando uno va como espectador, es muy importante el principio y el final. Pero como intérprete, como alumno, lo más importante es el proceso. Es todo lo que claro. pasa en el El medio. No, cómo llegaste a ese lugar. exacto, todo lo que pasa en el medio, porque la primera imagen y la última imagen son lugares de resultado, ¿no? Es como yo empiezo y como yo termino. Es fundamental también Claro. en la narrativa, pero el proceso es donde yo voy potenciando, cargando, acumulando. Entonces en el alumno es muy importante, para mí es muy importante no medir en términos de resultado, en términos de legitimación, sino en términos de valorar la experiencia. Es decir, che, ¿viste lo que pasó acá? ¿Te fijaste esto? Y eso es muy importante, yo creo, para el alumno, porque es algo vital, es algo que es tangible para esa persona. Quizás no lo puede poner en palabras, pero es tangible. Dice, ah, mirá lo que pude hacer y todos los demás me aplaudieron o me miraron. Entonces eso empodera, ¿viste? Te da algo que uno dice, ah, mirá, Bueno, yo y puedo. ahí, digo, bajándolo de nuevo, digo, yo ahí voy viendo como estas cuestiones que vos empezaste a plantear, la identidad, digo, se ve ahí, esto de que yo pueda o que un alumno pueda expresarse, sentirse de alguna manera valorado, contenido, que exista eso, ahí está esto que vos planteabas, de alguna manera de la construcción de la identidad, o sea, cuánto que ese fue un poco, al final no lo comentamos, pero eso fue un poco cuando tuvimos aquella reunión, cuando yo todavía trabajaba en la escuela en la que vos estás, que yo dije, pero pará, estás haciendo un montón de cosas en ESI, porque en realidad es esto, es construir o trabajar en la construcción de esas identidades o en el fortalecimiento de esas identidades. Vos hablaste de las máscaras sociales, uno podría pensarlas desde los estereotipos también, ¿no? Cuánto se desarma o cuánto trabajo interesante es el poder desarmar estereotipos. Eh, Quiero volver a lo que vos decías de la contención, ¿no? En esto del carnaval, que me gusta también como imagen y como palabra, eh, ¿cómo trabajaste o cómo trabajás la contención? Digo, porque uno puede tener muchas interpretaciones de lo que es la contención. ¿Cómo trabajaste esa contención o cómo lo haces en general?
Bueno, yo creo, a ¿Desde ver, dónde? la contención, primero que me afirmo mucho en lo grupal. Yo mi primer trabajo, el primer, digamos, dividido como se quiera, la primera etapa o el primer trimestre o lo que quiera, el que lo agarre Mm, acá de lo que están viendo la conversa, eh, la primera parte tiene que ver con fogonear mucho y generar una horizontalidad, digamos, no poner, romper con la estructura vertical, digamos, de jerarquías en términos etarios o en términos de experiencia o de información, romperlo, claro, ponernos porque a vos tenés todos en tus talleres, tenés chicos en general de distintas, o de dos o tres en edades, todos, digamos. en todos O sea, lados, no tenés también una sola edad. En no, los en adultos, todos claro. lados. Y en los adultos también, y en los adultos es importante porque también, digo, en el contenido humano, en los chicos uno puede formalizar un poco más, pero me pasa que hay gente en otros espacios que yo les digo, bueno, bienvenidos los del PAMI, ¿no? Nos sumamos los del PAMI, porque están, ¿no? Está la parte del PAMI, y entonces me parece que es desmoronar, romper, deshilachar. Esto que te iba a decir, también no es solo construir, sino es deconstruir. No es construir el Claro. espacio. Es una tarea doble, me parece, ¿no? Es tomar Ujú, tanto a las personas que están más vulneradas y que se encuentran con la imposibilidad de comunicar, porque si hay algo interesante en las artes es que las artes en definitiva son comunicación, ¿sí? Estamos preparando seres ujú. humanos para poder vincularse y comunicar y decir. Entonces, me parece que en ese punto hay un lugar de esto, de poder grupalizar, encontrar el grupo y que sean ellos también los que encuentren empatía, quizás con alguien que no tiene nada que ver con ellos, pero encuentran cosas similares y dicen, ¿cómo puede ser que esta persona pasa por el recreo y todos la miran? O entra a la clase y dice, yo quiero, y es protagonista todo el tiempo y yo no puedo, y somos tan parecidos, ¿no? Empezar a encontrar una lógica que se construye desde el inicio y que me parece que es el rol nuestro también agudizar esa observación y poder separar, ese es nuestro rol también, poder separar y encontrar cuáles son los límites pertinentes, ¿no? Yo hablo mucho de lo grupal y hablo que hay algo de lo peculiar, de la particularización, ¿no? Lo peculiar. Yo digo, cada uno de ustedes tiene es peculiar, tiene una peculiaridad. Y eso es lo que vamos a empezar a abordar, ¿no? Esto, darles poder, tanto a los más grandes, a los más chicos, darles el poder de encontrar que sus decisiones, las que les generan gozo, las que los empoderan en tal cosa, están buenas, están bien, y hay que direccionarle. Yo tengo una ley que generé no hace mucho y que me parece interesante mencionarla, pero que es parte de la creatividad, que tiene que ver con esto, ¿no? Yo la llamo la ley de las 3D, y tiene que ver con esto. Primero la decisión, después es la dirección, y una vez que puedo habitar esos dos espacios, hay una determinación que tiene que ver con nuclear la información y decir, ah, bueno, hasta acá llegué, esto pasó, ¿no? Uno no puede partir del resultado diciendo, bueno, hasta acá tienen que llegar, porque ahí nos perdemos Claro. del tránsito. Entonces yo creo que es eso, ¿no? Partir desde la conexión de lo grupal para poder tener el respaldo de los mismos compañeros, ¿viste? De poder decir, bueno, yo estoy conteniendo, pero los mismos alumnos, el mismo grupo termina conteniendo y termina alentando a que ese pibe o esa piba emerja o tratando de bajarle un poco los humos al que está todo el tiempo protagonizando y queriendo manejar las cosas. Entonces, Pero tiene mucho que ver, me parece, yo pensaba mientras vos, y hoy justo lo había pensado y no lo tengo a mano ahora entre mis libros que tengo acá cerca, pero lo voy a recuperar y en todo caso después voy a postear algo. Me hiciste acordar, hay un libro, justo de una psicopedagoga que esta semana yo publiqué, que es Alicia Fernández. Yo publiqué una frase que tiene que ver más con el tema del juego, el aprender y el trabajar. Ella dice que hay un vínculo entre el jugar, el pasaje del juego al aprendizaje y a la creatividad que uno después debería aplicar en el trabajo. Y tiene un concepto que a mí me parece que es central y que me parece hermoso, que tiene que ver con la autoría de pensamiento. Y me parece que hay algo de esto cuando vos hablas del empoderar, que tiene que ver un poco con esa idea, con ese concepto de autoría de pensamiento. Vos lo que de alguna forma generás, también estoy pensando, no, yo te escucho y voy pensando, hilando, hay algo de ese aprendizaje y ahí hay algo que ahora voy a leer, hay algo de ese aprender y de ese empoderarse, que tiene mucho, a ver, la otra vez lo habíamos hablado también, por un lado que tenía que ver con lo vocacional o que servía para cuestiones que tenían que ver con
después ir construyendo, ¿no? Qué es lo que uno quiere ser en función de esa identidad, pero en este ser autor hay mucho de la confianza que vos depositas. De alguna manera, vos Total, confías, y para mí ese es un concepto fundamental en lo pedagógico, ¿no? Que es confiar en que el otro va a ser capaz. Y en esa total. confianza vas construyendo de alguna manera a estos grupos, a estas individualidades, y va emergiendo esto que vos decís de lo individual y de lo particular, dijiste, ¿no? De lo peculiar de cada uno. Sí, Eh, es que total, lo total. uno porque tiene que ver con más con lo psicopedagógico, pero me parece que se une perfectamente y que vos lo aplicás desde lo teatral. Verá que no quiero que se me pierda este comentario que dice, y ese trabajo grupal lleva al ejercicio de la autorregulación individual. ¿Sería La algo de eso lo que autonomía, vos planteás? totalmente, la Claro, autonomía de decisión. O sea, ese lugar, o sea, en estos ejercicios, en estas posibilidades, la persona empieza a encontrar que puede hacerlo y que no está en detrimento de sus compañeros. Hay una instancia claro. que nivela absolutamente. Entonces sí, totalmente. Algo de lo que decías, para mí, de hecho, la confianza es un bloque, digo, tanto, yo trabajo con bailarines también, trabajo con en diferentes disciplinas, y la confianza es fundamental, porque uno puede tener mucha técnica, puede tener mucha virtud, puede tener mucha información, digo, ser un gran alumno, que no es lo mismo, digamos, para mí, Claro, digo, que yo digo, bueno, vos podés resolver muy bien en términos de información, yo te digo esto y vos lo haces y lo haces perfecto. Eso es ser buen tal cual. alumno, eso es ser buen alumno. Eso no quiere decir que vos estés construyendo, o sea, que vos estés aprendiendo, estás resolviendo y resolvés muy bien. Tal cual. Entonces, hay algo de la forma que se condensa y eso da seguridad. Pero yo creo que es mucho más interesante en términos de esto, de lo que vos decías de la confianza, que nos da cierta libertad también. Y esto me parece interesante para ESI, que es decir, bueno, yo puedo elegir una cosa y después elegir otra. Yo no tengo que ser de una sola manera. Yo puedo elegir que la matemática está buena y tal cosa y de repente puedo empezar a escribir novelas. ¿Sí? Yo puedo enamorarme de tal persona y de repente enamorarme de otra cosa. Entonces, pienso que la confianza es una pepita de oro, ¿sí? Que todo el tiempo tiene que estar transmutando y que me parece que se pone en práctica. Yo pienso que la confianza no es un lugar, no es que alguien la obtiene o no la obtiene. ¿No? Yo les digo a los actores, no es que tenemos vergüenza o no tenemos vergüenza, ¿no? Porque dicen, no, pero yo tengo vergüenza. Claro. Eso es una circunstancia, no es una condición. ¿Se entiende? No es condicional la vergüenza, es algo circunstancial que uno va pudiendo soltar y digo, yo tengo vergüenza a muchas Desarmar. cosas y claro, desarmar, desestructurar. Entonces, me parece que la confianza es un lugar de no saber y eso es algo que tenemos que tener los docentes. ¿Sí? De decir, bueno, yo confío, ahí adelante no sabemos cuál va a ser el resultado, no lo voy a resolver. Tengo un grupo, tengo que escuchar, tengo que mirar, tengo que ver qué pasa, cuáles son las tensiones que existen con respecto a mí, con respecto a ellos, con el espacio, con la información, y en eso no tenerle miedo al fracaso de la clase. Hace pocos días tuve una clase que fue la segunda y yo decía, qué interesante, ¿no? Porque está fracasando, porque la primera clase fue espectacular. Y la segunda clase hubo un poquito de desánimo. Y yo dije, che, y la tercera clase dije, che, ¿qué onda? ¿Pasó esto? Y me dijeron, sí, mirá. Y yo dije, qué bueno que pase esto. Qué bueno tanto para ustedes como para mí, porque habla de que empezamos a reconocer ciertos lugares. El alumno empieza a reconocer que no se trata todo no se trata Todo de, arriba, de todo exacto, perfecto, todo. Sí, exacto, que resuelva y que satisfaga la satisfacción tiene que ver con ese tal espacio cual, crítico donde uno está en aprendizaje. Uno está, no tal cual. solo está en ese proceso de abandonar, yo digo, el aprendizaje es vaciarse, por más que no lo abandones, pero vaciarse para poder llenarse. Y eso es lo que tenemos que abrirle a nuestros alumnos también, no tratar de buscar un palompa, yo digo esto, ¿no? Buscar un palompas de nosotros mismos. Como decir, bueno, tenés que ser un pequeño Yannick, ¿no? Eso es un ego, es el ego del docente, me Claro. parece que hay que soltarlo para poder abrir la información y ver, direccionar de un lugar y ver qué otra dirección más potente quizás que Bueno, el docente. pero está buenísimo eso, que creo que igual no es solo en lo teatral, pero hay mucho a veces en lo artístico de la cuestión del ego y esto de Total. lo que vos decís, ¿no? Como en este caso los pequeños Yannick. No, es que cada uno encuentre en todo caso, y por eso yo hablaba de autoría, que cada uno encuentre su voz, su forma, bueno, esto, su propia voz. A mí me parece que esta imagen de la propia voz que puede aplicar para la escritura, para lo teatral, para lo plástico, para cualquier espacio donde uno
pueda volcar, y es muy difícil, cuesta muchísimo. Estamos Muchísimo, muy sí. acostumbrados en educación a repetir, a mí me ha pasado, digamos, incluso a nivel universidad, con alumnas, bueno, en este caso todas mujeres, por eso hablo de alumnas, pero alumnas en la universidad, de decirle, no, yo te quiero escuchar a vos, no quiero que me hables de lo que dice, o sea, tomar lo que dice fulana, mengana, pero a vos, tu propia voz. Entonces es súper interesante que desde que los espacios teatrales en lo educativo, en las escuelas, puedan generar esto que es para la vida, no es solo para lo educativo, es para la vida. Sí, totalmente, Y sí. contame, Sí. hablaste de estas últimas clases, ¿y cómo estás ahora con lo virtual? Uf, ¿Cómo manejás esto? A ver, que nos está pasando a todos, que nos está atravesando esto de, a mí me pasa a veces con las sesiones o con las tutorías, que lo complejo que es trabajar así, ¿no? Porque no tenés al otro, porque no tenés un cuerpo con el que estés realmente trabajando. ¿Cómo trabajas eso? bueno, es difícil, y sobre todo en lo teatral, porque en realidad, digamos esto, pensar el vínculo, pensar el cuerpo, pensar, hay un montón de información que uno tiene que, esto también, decodificar y sobre decodificar y después transformar, ¿no? Me parece que es un esfuerzo enorme, es un esfuerzo enorme. Yo estoy agotado en términos de eso en todas las direcciones, o Es sea, que nos está, agota, sí. nos agota, es agotador, pero yo creo que hay que redoblar, y me parece, a mí me parece sumamente interesante, primero valorizar y tratar de esto, yo me arrojo a la virtualidad, creo que acá sí en lo etario hay más compromiso, hay más tensión entre, digamos, lo que pasa también es que la escuela, una cosa es la escuela, que la escuela plantea un paradigma y entonces es tengo que ir a la escuela, tengo, no elijo y tal Claro. cosa. Entonces me parece que es un poco en esta condición en donde justamente no está la nota, no está, es generar un poco más de empatía con el alumno, mucha más empatía que la que uno ya tiene, y salirse de esos lugares donde uno dice, bueno, voy a traccionar desde la nota o desde soy Claro. Gargamel y le digo esto no se hace, esto se hace. Me parece que el punto es poder realmente ahondar y tratar de comprender las vicisitudes que tiene ese alumno y también poder decir, che, escúchame, vos estás haciendo trampa, no te estás conectando, de tal cosa. Entonces yo ya Ah, lo te sé. pasan como ese tipo de cosas, o que te apaguen la Sí, cámara, o que no. sí, o que pongan eso, como te dicen, hola, acá estoy presente y después no, están hasta el final y No yo hay, no, después me quedo y no están. Pero bueno, esas cosas, me parece que también es uno, hay dos cosas. Por un lado, valorizar el trabajo de uno y decir, bueno, hasta acá puedo llegar. Entender que los límites son para todos hasta y acá no puedo querer, hacer, totalmente. sí, no querer mover las montañas porque no se van a mover. Y ahí ya también tiene que ver con el ego, ¿no? Tiene que ver con, ah, bueno, entonces el pibe este no, entonces le pongo un uno. Me parece que hay un lugar de tener más flexibilidad y no tener tanta ambición de querer hacer lo que no se puede hacer. Correr el eje y poder decir, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? Estamos en un medio, yo por ejemplo en lo teatral trabajo mucho con lo audiovisual y digo, bueno, tengo la herramienta desde lo audiovisual, que no es lo teatral, Claro. pero trabajo mucho con eso. Entonces eso abre el lenguaje hacia otras cosas, que quizás no es lo que tengo planificado, lo que me es cómodo en términos de lo que vengo haciendo y tal cosa, pero me parece que expande, es sumamente expansivo, nos pone en un lugar de resignificar, digamos, de resignificar el material que tenemos para compartir, nos pone a estudiar, nos pone a... yo he escrito Sí, mucho, sí, cosas que nos nos desafía desafía, absolutamente. nos desafía, y yo creo que también es eso, escuchar mucho y nada, bueno, yo como actor, digamos, improviso mucho, o sea, realmente capitalizo esto que decíamos, ¿no? Cuando el otro emerge la identidad del otro y potencia, digo, bueno, esto lo tengo que agarrar y me lo apropio Claro. yo. Entonces digo, este pibe la está rompiendo y tiene 15 años, ya, lo uso. Ahora tengo un ejemplo de unos pibes de primero y segundo año. Hay un chico que no te puedo explicar el laburo que está haciendo, es tremendamente superador a la consigna. Y yo digo, me está dejando como un Bobby, porque la verdad es que es tremendo el laburo que está haciendo y de hecho están trabajando desdoblamiento de personaje y están haciendo, digamos, en cámara, lo que les pedí es que se saquen fotos y un pibe agarró y se vistió de mujer, pero una mujer espectacular. Y por otro lado, armó como un escritor y ahora me dijo, bueno, lo que quiero hacer es conectar al escritor como si estuviese escribiendo sobre la mujer de sus sueños y que ella aparezca actuando. Y yo dije, wow, Me wow. encantó.
Y no más, lo único que dije es, vamos por acá, estoy Claro, ahí acompañando. Pero, entonces, bueno, me parece que es eso, emerge mucho más en este caso lo peculiar, ¿sí? Porque la grupalidad es muy claro, complicada de generar, cada claro. uno tiene más decisión y la decisión no es necesariamente, que no aporta necesariamente, justamente distancia. Es una, es una Está decisión bien, de bueno, decir, che, pero lo bueno, que hiciste, pero a ver, alguien ponía por ahí esto como de aprovechar el espacio, o sea, lo que estás haciendo es tratar de que el espacio siga existiendo, que no es menor, digo, en estas condiciones que se pasa con educación física, digamos, todo lo que es muy corporal, se está replanteando, bueno, desde dónde se sigue trabajando en educación con estas materias, especialmente en el colegio secundario. Yo, alguno de la primaria quizás puede que sea un poquito más lúdico y además son más chicos y todavía hay como más se supone, digamos, como la obediencia en algún punto, entonces esto que vos decís como de la obligación, entonces, bueno, lo hacen más o menos, pero quizás lo hacen. En la adolescencia quizás es más complejo, entonces hay más compromiso y hay que pensar más opciones, un poco esto que vos planteabas. sí, Me parece súper hay, interesante y me parece que está buenísimo que hayas encontrado, bueno, quizás hoy lo grupal es costoso, pero bueno, aprovechar en el trabajo individual. sí, yo hago dos prácticas. Por un lado, tengo la clase online en donde nos vemos y yo los invito todo el tiempo a vernos. Yo me expongo y les pido la exposición, trato todo la instancia de la intimidad y Uh -huh. visibilizo todo eso y trato de compartirlo, de hablarlo y etcétera. Después, en la semana en general les pido una práctica en donde está por fuera de mí y que también les hace esto, tomar decisión, decir, la hice, no la hice, que son cosas que después vemos en el espacio online. ¿Qué Entonces, pasó con los eso? claro, tanto el trabajo individual de pibes que de repente hacen un montón de cosas solos, como las prácticas colectivas. Entonces ellos durante la semana tienen que decidir estar 15 minutos, una hora, tienen la posibilidad de entrenar durante toda la semana. Yo le digo, acá es la libertad de ustedes. Ahora, y tienen libertad de no hacerlo también. Si no lo hacen, bueno, después hay formatos institucionales que uno dice, bueno, voy viendo Claro. cómo. Pero me parece que la apuesta está en ellos y también darles el lugar, y para mí yo creo desde este lugar en la escuela, de que nosotros no somos los que tenemos que resolver la educación de los pibes, de los pibes, sino que tenemos que invitarlos a ellos a habitar la experiencia y hacerse cargo también, empezar a que ellos empiecen a hacerse cargo y encontrar y que ellos mismos se encuentren en el sentido, porque si no, trabajamos todo el tiempo desde la obligación, ¿no? Como decir, esto hay que hacerlo, esto no hay que hacerlo, y son Bueno, es que mandatos. hay algo, acá ponían, no solo sostiene el espacio, lo amplía y lo desafía. Yo pensaba en algo que me pasó hace unos años, digo, todo el espacio de lo artístico en la escuela es un espacio súper interesante, es un espacio que muchas veces es desvalorizado. Yo siempre lo que tiene que ver con lo plástico, lo teatral, lo musical, suele que te da como el relleno, la realidad es esa, o sea, la escuela no le da el lugar ni le da el valor que realmente le tendría que dar. Eh, entonces, mucho de lo que vos estás planteando de alguna manera me parece que es interesante, no solo porque, por todo lo que contaste, sino porque se tiene que de alguna manera, algo que tiene un formato de taller y que tiene justamente algo como mucho más libre, porque tanto lo teatral como lo musical como la plástica tiene mucho de libertad, a algo muy encorsetado como es la escuela. Digo, vos decías hoy, bueno, después hay una consecuencia porque es lo que tiene el formato escolar, que yo un poco te lo pregunté también, bueno, ¿qué te pasaba con todo esto? Y eso que vos estás en una institución que es bastante flexible, pero a veces, digo, debe haber docentes acá que deben trabajar en escuelas mucho más cerradas y tienen que hacer lo que pueden. Eh, Esto también a veces complica al profe de teatro, ¿no? De Sí, cómo te adaptás a la estructura, al horario, a ciertas cosas, a la nota, digamos, a todas estas cosas obligatorias y que generan como la obligación en el chico. mira, a mí todo eso me potencia, te digo la verdad. Yo creo que Buenísimo. justamente, a ver, es parte de lo que vivimos como sociedad, digamos, eso es innegable. Lo vivimos todos en términos de educación, los paradigmas, los mandatos, cómo se hay que hacer las cosas, cómo no hay que hacerlas. Me parece que digamos, el docente como los alumnos están en un espacio de experimentación. Yo cada grupo que tengo, más allá
la gimnasia de palabras o de conceptos es un desafío y tengo nervios antes de encararlo, o cada clase me da nervios, me pasa de ver cómo realmente estar presente y no pasar por encima de las cosas. Entonces, me parece que el aprendizaje, el enseñar, sea en la institución que sea, tiene que ver con el compromiso del docente. O sea, y hay un lugar que es verdad lo que decís. O sea, esto de que las artes quizás está puesto todo en un lugar académico y mismo las instituciones compiten en términos de si son más académicos, menos académicos, más formales, más rigurosas, más... Entonces, me parece que hay una cuestión moral que yo trato de no meterme ahí. Yo trato de realmente como docente de desde mi hacerlo, lugar, de hacer lo que vos sí, considerás, de puertas adentro tus y de realmente objetivos y creo lo que a que, vos te parece. no, y creo que mi objetivo es transformar a la persona que tengo enfrente, darle posibilidades, Maravilloso. darle espacio, no garantizarle, tampoco garantizarle que voy a ser yo el que le haga bien o que le haga mal, sino tratar de estar pendiente y ocuparme de ese momento que tienen conmigo. Entonces, y yo creo que en muchos de los casos realmente me he conmovido, me he enamorado de la profesión en términos de que realmente es muy potente ver cómo ese individuo puede dar un giro y puede reivindicarse, realmente empoderarse, empatizar con sus compañeros que quizás que estaban totalmente estigmatizados y empezar a encontrar espacios de pertenencia, porque en definitiva son pibes y pibas que van a salir después a la vida a tomar decisiones, a cambiar el sentido de las cosas, a hacerse escuchar. Entonces me parece que ese es el sentido primero, más allá de las intenciones que tenga una institución o que tenga, digamos lo formal. Después también tenemos todo ese espacio formal y yo lo encaro legítimamente, digamos, si vos venís como directora y me pedís, che, pero a ver, ¿de qué se trata esto? Y yo me siento y te digo, y mira, entonces te tengo que explicar de qué se trata el teatro, y te lo explico y te marco los contenidos. Pero bueno, ahí se empieza a generar algo interesante, que es cómo se vincula con el lenguaje la escuela, que lo propone y tal cosa, y que quizás no tiene tanto, o sea, dice, bueno, quiero verla ahorita a fin de año, y nada más, Tal cual. o no, o quiero que los pibes puedan hacer el examen de matemática, el high quiero que hagan. Bueno, y ahí me parece que el punto, antes que nada, antes que la información, tiene que estar la posibilidad de enamorar a los pibes, de poder hacerlos enamorarse de ellos mismos, de la posibilidad y no de la obligación del día a día de llegar a ver la planificación completa. Me parece que es mucho más rica la experiencia y el tránsito con cada lenguaje, el lenguaje matemático, el lenguaje en términos del inglés, el español, el Sí, sí, lenguaje sí, del sí, que sí. sea, digamos. Que empiecen a pensar la educación como un espacio de experimentación y no como un espacio de resultado de que yo voy a ser ingeniero, yo voy a ser... Me parece que eso empobrece, Bueno, es empobrece. que me parece que lo fundamental que vos estás planteando justamente es que no importa, a ver, seguramente muchos de tus alumnos habrán elegido, y sé de algunos, o recuerdo algunos, que eligieron lo teatral, pero seguramente muchos no, pero no importa, porque hay mucho de esto que vos estás planteando, que vos les aportaste como docente, que un poco lo que decían ahí, ¿no? Esto de lo que te instalaste, pero ampliaste y los desafiaste, bueno, eso como decíamos antes, es para la vida, entonces es fundamental y me parece, bueno, no por nada te invité hoy a esta charla justamente porque me parece que es súper interesante la mirada que tenés desde lo docente y desde lo teatral, pero fundamentalmente desde lo docente, porque es esto, es ver qué es lo que uno aporta a esa persona que tiene delante, eh, a la que le pasan cosas, que vaya a saber qué historia tiene detrás, que los docentes nos podamos posicionar desde ese lugar, cuando hoy decían eh, más adelante en el chat que decían esto del lugar de enunciación, bueno, que nos podamos parar desde ese lugar me parece fundamental y que uno se enamore de la profesión a pesar de que cada tanto uno se enoja con la docencia y con tantas cuestiones de la docencia, es importantísimo. Espera que no quiero perder, alguien había puesto algo con respecto a lo virtual. Ah, que decía, en esta pandemia ha quedado muy de manifiesto la importancia del arte totalmente para sostener la incertidumbre y la angustia. Eh, yo creo que sí, veremos, yo, la verdad que en eso tengo pocas esperanzas de que salgamos mejores de todo esto. Yo sí soy consciente, me parece que sí, que es verdad y que nos hemos sostenido muchísimo en esto de la expresión de lo artístico. Bueno, vos un poco lo decías hoy en lo que pasa
con tus alumnos, un poco qué les pasa con esta propuesta, y seguramente con respecto al encierro y a lo que significó especialmente a los adolescentes, a todos, pero digo, a los adolescentes o a los chicos el estar en sus casas todo el día y esto, ¿no? La incertidumbre, el no saber qué va a pasar. Eh, no sé si quieres decir algo, si no yo Sí, tengo sí, algo sí. que me Hay algo rodee. hay algo que me parece importante que es, digo, me haces pensar y algo que nutro mucho tiene que ver con la aceptación, ¿no? En este contexto de pandemia, por ejemplo. Entonces yo nutro mucho eso, ¿no? Entender la posibilidad, insisto, en que la desesperación del no poder, como que el tiempo corre, me parece que hay que poder entender en la circunstancia, como todo, ¿no? Entender la circunstancia, tanto uno como los alumnos, como los alumnos, entender la circunstancia y valorizarla. Aceptar la circunstancia y que desde ese lugar emerja Empezar a construir. empezar a construir, porque si no me parece que siempre es eso, estar, perdón la expresión, pero me ando fuera del tarro, ¿no? Es como que estamos siempre buscando lo que no hay, cuando está. Entonces Tal me parece cual. que toda experiencia es pedagógica, toda experiencia es de aprendizaje, y una cosa muy importante es aceptar, entender eso. Y con respecto a lo que decías antes del arte, creo que el arte es comunicación. Y creo que a Alessi eso le viene muy bien, digo, en esto, porque la gran dificultad que tenemos en términos de la educación sexual integral tiene que ver con que no sabemos comunicar y comunicarnos en muchos casos y legitimamos, generamos bloques de información que son como recetas, esto que vos decías, no, las recetas. Parece que hay algo que dejar, esto para poder generar confianza, que hay algo que hay que dejar ir. Hay algo que hay que dejar ir. Sí, sí. Si uno todo el tiempo está tratando de afirmar algo, todo el tiempo está tratando de instalar una verdad. Entonces me parece que, sobre todo con los más jóvenes, con el lenguaje inclusivo, con todo lo que proponen, hay que escuchar más y forzar menos, ¿sí? Como eso. Me parece Trabajar maravilloso. desde la comunicación, eso. Volviendo a esto que decías de la ESI, yo me puse a buscar, porque digo, tiene que existir, no estaba segura si existían lineamientos para lo teatral con respecto a la ESI. Sí existen, al menos a nivel colegio secundario. No me llegué a fijar si en la parte de primaria, porque además la realidad es que en las escuelas públicas hay algunas escuelas que están como especializadas en arte, pero no hay mucho espacio para lo teatral en la escuela pública, o hay espacio en uno o dos cursos, creo que como no sé si es en cuarto y en quinto grado nada más, por lo menos por lo que recuerdo de mi hijo, donde Ujú. tuvo teatro y después no existió más, y la verdad que es un espacio, bueno, un poco con lo que vinimos charlando, pero hay propuestas que es interesante que se puedan, digo, para quienes quizás no lo conocen, estaría bueno poder ir a esos cuadernillos de ESI, es el cuadernillo de nivel secundario, creo que dice 2, y es un cuadernillo donde no son muchas, pero muchas de estas cosas que vos planteaste, vos quizás hiciste como un planteo más filosófico, que a mí me parece que es antes de toda la actividad que plantea el cuadernillo, y me parece mucho más valioso, pero hay mucho de esto de poder mirar lo vincular, mirar, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con la integralidad. Digo, cuando uno habla de la ESI, habla de educación sexual integral, justamente, y es en realidad esto que vos planteás, mirar a la persona, o sea, no que uno cuando hable de sexualidad pareciera que solo está hablando de genitalidad, y que esto también aparezca un poco en el lenguaje teatral, el poder romper esos estereotipos, el desarmar todo esto que vos de alguna manera planteaste. Espera que no me quiero perder, que acá dice, sí, les psicólogos y maestros tendríamos teatro en nuestra formación, sería muchísimo más fácil transmitirla transversalmente, totalmente. Yo creo que sí, que deberíamos tener. Yo por eso hoy, que es el libro ese que no encuentro, pero que después voy a postear, esta psicopedagoga que yo cuento, que se llama Alicia Fernández, tiene un libro que es psicopedagogía y psicodrama. En realidad habla más no tanto del lenguaje teatral, pero sí de lo psicodramático. Y ella hacía una formación para psicopedagogos y psicopedagogas desde lo dramático, porque justamente planteaba esto, el poder pensar en escenas, el poder repensar nuestros aprendizajes, pero bueno, no tenemos en la formación ni docentes, ni psicólogos, ni psicopedagogos, nada de lo teatral, la verdad que estaría buenísimo. Bueno, son espacios de Yo creo, transformación que hay que darlos. Me parece que son espacios de transformación que hay que darlos, tanto como para los actores no tenemos danza y tendríamos que tenerla, y que son cosas que han quedado
embotadas de una manera, y me parece que hay que, justamente esto que planteo, ¿no? Carnavalizar un poco más la información y poder ponerla en práctica también, ¿no? Porque en definitiva, me parece que el objetivo no es esto de formar personas, me parece que ha quedado mismo en el lenguaje, ¿no? De formar personas, ¿cuál es la Mm, idealización que tenemos? Digo, es cierto. cada uno debe tener una imagen, que si no es la nuestra misma, esto de los zompalompas, no sé cuál será. Entonces, me parece que totalmente, digo, está buenísimo y creo que estas cosas tendrían que darse. Eh, para poder también expandir, creo, ¿no? La herramienta, para poder expandir la herramienta sobre todo. Sí, sí. Sí, pero también para darnos, a ver, para darnos a nosotros herramientas, para podernos ubicar en este lugar que de alguna manera vos planteaste, que digo, y yo me pongo en el lugar del docente maestra, digamos, ¿no? De quienes salimos de los profesorados, tu formación Claro. es otra, no nos enseñan desde ese lugar, digo, uno tiene también como que de construirse y desarmarse de las imágenes de maestras y maestros que uno tiene, de las propias experiencias como alumno. Digo, yo muchas cosas que dije no quiero hacer tuvo que ver con las que hicieron conmigo. Por eso hay mucho trabajo sobre las biografías escolares, digamos, la propia biografía escolar, que es muy interesante, pero que estaría buenísimo poder pensarlas desde un lugar, esto que vos decías, ¿no? Desde la identidad, desde la construcción de uno. Me gustó esto que dijiste del formar, porque es verdad, y los docentes hablamos mucho de la formación, y en realidad uno no está formando, es cierto, tiene que ver más con lo que vos decís de cómo uno trabaja el emerger a la otra persona, a ese niño o ese adolescente que tiene, que es distinto, que no es Y formar, me, es y estar me atento parece a, que, a lo que emerge. total, es vaciar al otro para poder vincularlo, porque si no, lo primero que sale, si yo empiezo a competir, digo, lo que primero que sale, si yo tengo una información y vos tenés otra, es competir. No, porque yo sé, no, si yo también sé, pero también sé, entonces hay algo de poner en práctica, y me parece que justamente es correrse de la forma. Hay algo interesante en el teatro que tiene que ver con eso, con salirse de la forma, ¿no? Salirse del Sí, arquetipo, del decir, bueno, yo vengo a ser él, yo hago al gordo, yo hago al claro, flaco, ¿no? O claro. sea, entonces, perfectamente uno puede conectarse, digo, hay algo mucho más divertido que es ver, digamos, por ahí un personaje flaco con todo ese alma de gordo, comiendo, digo, hay algo de lo disociado, ¿no? Esto es algo, porque también si nosotros no tenemos eso como virtud, el alumne entiende que lo que está bien poder sacarse un 9 es porque hizo todas las Es hacer lo tareas. Y que me vos parece haces, tal cual. exacto. Y me parece que hay que profundizar más en el pensamiento lateral, en ejercicios más neurocientíficos, donde podamos pensar desde otra lógica, porque eso aporta mucho a romper con los mandatos, romper esto que yo te contaba de alumnos que he tenido, de que se rigen en hacer personajes como extraordinarios, y que hay alumnos que vienen quizás con una propuesta, no sé, de hacer de Mirta Legrand, y vos decís, es tremendo, y la terminan rompiendo. Y por eso el pibe que menos empatía tenía con el lenguaje, y de repente se empodera de eso y Te gana, sorprende. y termina ganando. Porque es mucho esto, ¿no? También trabajamos mucho los docentes con el ganar y perder. Bueno, ¿quién gana? Y esto está en el juego también, ¿no? ¿Quién gana, quién pierde? Me parece que el teatro y esto lo tengo de grandes maestros, que el que gana en el teatro es el que pierde. La posibilidad de perder es la posibilidad de empezar a encontrarse con el lenguaje, porque si yo gano, resuelvo todo, es aburrido para el que está mirando. ¿Sí? Bueno, pasa Es que hay aburrido. algo muy psicoanalítico, digo, en eso también, ¿no? Como hay algo muy de lo psicológico Sí, que está como flotando ahí alrededor, pero que es súper interesante y por eso también creo que aporta tanto y que es necesario que se revalorice. Por eso me interesaba tanto que pudiésemos tener esta charla, porque me parece que es necesario tener un revalorizar el lenguaje artístico en general, ¿no? Elegí lo teatral, pero me parece que tiene que ver con el lenguaje artístico en general, porque hace a lo humano, y me parece que en esta pandemia nos necesitamos como conectarnos mucho con este humano que a veces se nos va perdiendo y con lo corporal, vos empezaste hablando de los cuerpos, yo vengo hablando mucho en los últimos vivos sí, del cuerpo, pero hay mucho para desarmar y para que repensemos de lo que nos pasa, ¿no? Con total, nuestros propios sí. cuerpos, así que me parece súper interesante. Pensaba, vos decías un poco lo
se me fue lo del rol, ¿no? Del tema del docente. Yo creo que hay algo también que necesitamos que es corrernos del lugar de saber, que lo venimos diciendo, creo que se viene diciendo hace mucho con respecto a los docentes, pero sigue costando. Digo, en esta propuesta que vos hacés, hay mucho de correrse del lugar del saber, de correrse Total. del lugar de yo soy quien tiene toda la información. Vos hablabas de bloques de información. Bueno, hay mucho de eso. Mientras nos podamos correr de ese lugar, no va a haber un palumpas ni va a haber gente que se parezca a nosotros, sino que va a poder realmente emerger lo que cada uno sea. Totalmente, Pero bueno, totalmente. cuesta mucho. Sí, también vamos a salir, porque si no el docente queda en un lugar de opresor, de que quiero que descubras mi verdad, ¿no? Entonces, este lugar, me parece que el punto es, no hay nada mejor que el otro encuentre desde la libertad la posibilidad de reconocimiento de los pares, ¿no? De sus compañeros, decir, wow, mirá lo que hizo él, ¿y cómo? Y no te lo dio el profe, lo hiciste solo, como, Claro, y esto me rompe la cabeza, sale claro. del ¿De dónde paradigma. salió? ¿De dónde salió? Si Claro, el profe no lo hizo, lo hiciste vos, y el profe te está diciendo que está bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Me parece que esos lugares claro. de valentía, de coraje, yo digo que los artistas somos trabajadores del coraje porque estamos todo el tiempo rompiendo con los paradigmas y con las metodologías, estamos en la vanguardia, digamos, ¿no? Entonces me parece que, justamente como comunicadores, entonces me parece que y como nobleza de la vanguardia siempre estamos al margen, esto que vos decías de que no se reconoce También. demasiado. Entonces me parece que está bueno eso también, desde los márgenes que tiene que ver con el ESI, porque los marginales, los oprimidos, los que no tienen, los que no se los ven desde chicos, y etcétera, me parece que es muy importante ese lugar empático como docentes de estar viendo más allá de lo que queremos resolver y pudiendo conectarnos realmente con ese espacio presente que tiene el teatro, que tiene que ver con el aquí y ahora, de decir, bueno, ahora, construir verdad ahora. Entonces conecta a las personas en En un lugar esta circunstancia, con en estas esta características, digamos. exactamente. Y eso se traspola al aula, yo creo, ¿no? Es encontrar ese santuario, ese espacio de empatía con el docente, donde ese lenguaje es el que manda de alguna manera, ¿no? Que no es algo de uno, sino es algo que viene hace muchísimo tiempo. Entonces, me parece que siempre desde la humildad uno encuentra recursos también. Me encantó. Bueno, antes de que Instagram nos saque, porque ya quedan unos No, minutitos, y si no sí, siempre termino así, como que no termino de cerrar ni de saludar. medio, Bueno, te súper agradezco, me encantó, me pareció, bueno, un poco lo que habíamos charlado la vez pasada, digamos, como de una riqueza, me quedo con todas esas palabras que fuiste diciendo del carnavalizar, ¿es? ¿Cómo era? sí, Carnavalizar, carnavalizar el espacio, sí. eh, del el tema de la identidad, de los vínculos como eje fundamental y que realmente es fundamental, y que, a ver, se pueda pensar la ESI desde ese lugar, desde este lugar muy transversal, que es el objetivo que un poco quienes trabajamos desde ESI siempre planteamos y que a veces es complejo, pero bueno, creo que tu propuesta justamente lo que hace es eso, es hacerlo transversal y desde muchos ángulos. Así que bueno, te quiero agradecer, realmente fue un placer. Y bueno, y ya quizás podemos pensar alguna otra en algún momento específico, pero Cuando quieras, Lau. te súper agradezco. Yo súper agradecido, gracias ahí a los que escucharon y compartieron, y un abrazo grande, gracias por invitarme, por compartir, de verdad, muy, muy enriquecedor para mí también. Así que te felicito también Bueno, por esta propuesta. bueno. Bueno, muchísimas gracias. Entonces ahora sí ya nos saludamos y bueno, y el Nos video vemos. queda grabado, así que después lo Dale, buenísimo. compartimos. Dale, dale. Chau, chau. Besito, beso a todos. Chau, chau. Gracias.